Lejos en mar abierto, en un día perfectamente tranquilo, aparece un punto en el horizonte. Aumenta de tamaño a medida que se acerca, y pronto puedes ver que es un barco. Pero cuando lo miras a través del catalejo, un escalofrío recorre tu espina dorsal. El barco está en perfectas condiciones y su carga está a bordo, pero está completamente desprovisto de gente, flotando con indiferencia por la corriente. Eso fue lo que vio el capitán del Ellen Austin en 1881 y lo que trajo tantos pesares a su tripulación. En diciembre del año anterior, el Ellen Austin, un gran barco de 70 metros de eslora, salió del puerto de Liverpool para hacer su viaje a Nueva York. El barco transportaba una gran cantidad de personas con la esperanza de encontrar una mejor vida en el Nuevo Mundo. El capitán A.J. Griffin viró el barco hacia el suroeste para hacer un viaje más corto, y unas pocas semanas después, en 1881, se encontraron al norte del Mar de los Sargazos, conocido por su falta de vientos y fuertes corrientes circulares. Los barcos que quedaran atrapados en ellas podían perder el control y seguir a la deriva en círculos hasta que fueran arrastrados al centro. A partir de ahí serían increíblemente afortunados de volver a pisar las corrientes. Pero la mayoría de las veces se quedaban en el desolado desierto del mar para siempre. Pero aún, el área pertenecía al notorio Triángulo de las Bermudas, que ya era conocido por derribar barcos y hacerlos desaparecer sin dejar rastro. La tripulación del barco estaba nerviosa. Temía encontrarse con una zona tan peligrosa y tan cerca de un mar que pudiera paralizarlos. E inquietantemente, parte de la calma del Mar de los Sargazos debió haber escapado porque el Ellen Austin perdió su velocidad un día y cayó a la deriva sin vientos. Sin embargo, estaba bien. Tenían abundantes provisiones y todavía estaban dentro del programa de viaje. El capitán Griffin caminaba alrededor de su barco, dando órdenes con una voz llena de autoridad tranquila, y tanto su tripulación como los pasajeros confiaban en él completamente. Pero entonces el vigía gritó desde arriba que había un barco a la vista. Y de hecho, cuando el capitán miró en la dirección que señalaba el hombre, vio una pequeña goleta que se movía lentamente hacia el Ellen Austin. A medida que se acercaba, se hizo evidente que la forma en que se movía la extraña nave no era la correcta. El capitán frunció el ceño y lo examinó a través de su catalejo. La goleta estaba intacta, pero en un silencio inquietante. No había una sola alma a bordo. Los barcos abandonados no eran tan raros en el Atlántico en ese momento, pero tampoco lo eran los piratas. El capitán Griffin decidió esperar y observar. Después de 2 días, la goleta seguía igual de tranquila, y el capitán finalmente pensó que estaba bien ir a revisar. Tomó a un pequeño grupo de marineros y abordó el barco varado. No había nadie allí, pero la suerte parecía estar del lado de Griffin. El precioso cargamento de madera de caoba todavía estaba en las bodegas. El capitán regresó al Ellen Austin y ordenó a sus hombres más selectos que llevaran el pequeño barco a Nueva York. Los ánimos de la tripulación se levantaron con la perspectiva de las riquezas que les esperaban a su llegada. Cuando los vientos volvieron a soplar fuerte, el Ellen Austin continuó su viaje, con el barco sin nombre siguiéndolo. Pero después de un par de días, los 2 barcos quedaron atrapados en una poderosa tormenta y se separaron. El viento, la lluvia y las olas los azotaron durante varios días seguidos. Cuando el tiempo finalmente se despejó, el capitán Griffin ordenó encontrar la goleta. Buscaron un día entero hasta que finalmente la encontraron a la deriva, fuera del curso. Griffin llamó a sus hombres que habían quedado a bordo del barco pequeño, pero nadie respondió. Un grupo de marineros fue a investigar y regresó con el rostro pálido de miedo. Toda la tripulación de la goleta había desaparecido durante la tormenta. Sin embargo, el capitán no era de los que estaban dispuestos a perder un hallazgo tan valioso y ordenó a otro grupo que tomara el control de la goleta. De mala gana, los marineros obedecieron y los 2 barcos continuaron su viaje. Acordaron permanecer lo más cerca posible el uno del otro y tocar sus campanas a intervalos establecidos por la noche para que el otro barco supiera que estaban bien. Varias noches pasaron sin problemas, con las campanas repicando tranquilizadoramente cada hora. Pero un día, una espesa capa de niebla cayó sobre el mar y bloqueó casi por completo la visión. Los barcos continuaron a pesar de eso y comenzaron a hacer sonar sus campanas más seguido. Cuando llegó la noche, la niebla todavía estaba allí, pero las campanas eran el sonido de la vida, hasta que se detuvieron. El capitán Griffin tocó la campana una vez, luego 2 veces. Sin respuesta. La tripulación encendió los fuegos y miró hacia el mar con atención. Pero la niebla aún no se había disipado y no podían ver nada en el abismo que se arremolinaba,
más allá de la borda del barco. Nadie pudo dormir esa noche y esperaron en silencio hasta el amanecer. Los primeros rayos del sol hicieron que la niebla se dispersara lentamente y toda la tripulación se dirigió al borde de la cubierta con el corazón apesadumbrado. Aún les quedaba algo de esperanza hasta que los últimos hilos de niebla se fueron, revelando un vasto, tranquilo y, lo más importante, océano vacío. La goleta sin nombre había desaparecido y también el segundo grupo de marineros del Ellen Austin. El barco navegó el resto del camino hacia Nueva York en un silencio grave. Una vez que llegó al puerto, los pasajeros se alegraron mucho de dejar el barco y nadie volvió la cabeza para despedirse. Ese fue el último viaje del barco como Ellen Austin. Ese mismo año se vendió a una compañía naviera alemana y se le cambió el nombre a Meta. Nadie encontró la goleta abandonada ni a los marineros que desaparecieron con ella. Y ese sería probablemente el final de esta historia misteriosa y no resuelta, si tuviera al menos un poco de verdad. En realidad, ninguna de las cosas enigmáticas de la narrativa sucedió. El Ellen Austin realmente salió de Liverpool y se dirigió al suroeste hacia Nueva York. Y su capitán realmente era A.J. Griffin, y llevaba gente al continente americano. Pero a partir de aquí, la historia se desmorona. En primer lugar, el barco se fue demasiado al norte para pasar tan cerca del Mar de los Sargazos. Simplemente no había razón para hacer un desvío tan amplio. A pesar de que los vientos del oeste eran fuertes, seguía siendo más rápido tomarlos de frente que ir en dirección sur. Así que el Ellen Austin probablemente no estaba cerca del Mar de los Sargazos y del Triángulo de las Bermudas. En segundo lugar, se ha demostrado una y otra vez que el Triángulo no es más que una obra de ficción. De hecho, ganó popularidad a mediados del siglo XX. Y de hecho, a nadie se le había ocurrido dibujar un triángulo en el área de las Bermudas antes de eso. El misterio fue popularizado por escritores de ciencia ficción y se convirtió en un mito común, mientras que ninguna investigación seria demostró que fuera más peligroso que otras partes del océano del mundo. Así que la tripulación del Ellen Austin ni siquiera estaba al tanto del Triángulo de las Bermudas en ese entonces, y mucho menos le temía. En tercer lugar, la historia completa fue contada una y otra vez por revistas y personalidades amantes del misterio con detalles siempre cambiantes. Apareció por primera vez en un periódico de 1906 y ya tenía la fecha incorrecta. El artículo decía que el viaje tuvo lugar en 1891 en lugar de 1881. Más tarde, la historia resurgió en 1935 en la radio con el nombre equivocado del capitán. Era Baker, no Griffin. La fecha también era incorrecta. Decían que el viaje se realizó en agosto de 1881, cuando el Ellen Austin ya se llamaba Meta. La leyenda creció con otros detalles extraños, como una ruta del barco de Londres a Terranova, que nunca fue el caso. Pero la desacreditación final provino de los archivos del Lloyd's de Londres, el mercado de seguros marítimos que guarda todos los registros de las rutas de los barcos comerciales y de emigración. Los documentos de allí dicen que en febrero de 1881, el Ellen Austin completó su viaje a través del Atlántico hasta Nueva York, sin incidentes. El capitán A.J. Griffin desembarcó del barco con toda su tripulación sana y salva y declaró que no había pérdidas de manos durante el viaje. El viaje duró más de 2 meses porque el barco tuvo que luchar contra los fuertes vientos del oeste que lo empujaban hacia Gran Bretaña. La tripulación informó que no hubo encuentros extraños en el camino y todo fue tan aburrido como era posible. E incluso los pasajeros debieron estar sonriendo cuando pisaron por fin el suelo estadounidense, sin darse cuenta de la falsa historia de la que estaban a punto de formar parte.